Hola, soy Mauricio Tobar Salgado y les voy a hablar de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad llamada era digital. A continuación les describiré unos pequeños sucesos. La sucesiva caída de gobiernos comunistas en Europa del Este permitió que los alemanes orientales encontrasen nuevas rutas para escapar hacia el oeste. Tras una serie de protestas pacíficas, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de Alemania Oriental anunció oficialmente que los ciudadanos de Berlín podrían transitar entre este y oeste sin mayor problema. En 1990, las tres repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, declararon unilateralmente su independencia de la Unión Soviética, sentando un precedente para las demás repúblicas soviéticas. El 21 de diciembre de 1991, los líderes de 11 de las 15 repúblicas soviéticas se reunieron en Alma-Ata, Kazajistán, donde finalmente se formalizó y ratificó la creación de la CEI, oficialmente reconociendo la disolución de la Unión Soviética. La desintegración del bloque comunista puso fin al bipolarismo y dejó un gran vacío de poder que gradualmente comenzó a ser ocupado por los Estados Unidos de América, país que se había convertido en la única superpotencia restante prácticamente sin fuerzas opositoras que fuesen lo suficiente poderosas como para poder contrarrestar su influencia y alcance. La Guerra del Golfo, otro de los primeros conflictos bélicos experimentados bajo el nuevo orden mundial, aunque la guerra comenzó en 1990, aún antes de que cayera la Unión Soviética. Esta ya se encontraba en pleno proceso de desintegración, por lo cual ya había perdido la mayor parte de su influencia y primicia geopolítica. El conflicto se originó cuando Saddam Hussein, presidente y dictador de Irak, decidió invadir de manera unilateral a su país vecino Kuwait. El 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera y rápidamente se apoderaron del pequeño país, ocupando sus principales instalaciones militares y gubernamentales. Inmediatamente después de la invasión, fue denunciada desde la Organización de las Naciones Unidas, considerándola como un ejército militar injusto e incomprendible con los principios de soberanía arraigados y celebrados por la comunidad internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, se impusieron severas sanciones económicas para tratar de disuadir a Hussein. Otro fenómeno de gran trascendencia que ha marcado los últimos años de nuestra historia es el crecimiento del radicalismo religioso y del terrorismo. El evento más recordado relacionado con estos temas fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, suceso que propició un profundo cambio en el rumbo de la política exterior de los Estados Unidos y sus aliados. La revolución digital o informática es otro de los fenómenos que ha marcado nuestra era. Desde la invasión de la televisión y el teléfono, el mundo ha transitado por un proceso de avance tecnológico sin precedente. El desarrollo de la computadora a mediados del siglo XX ha sido la principal innovación que ha marcado la revolución. El desarrollo del Internet también ha marcado un profundo cambio en la vida educacional, laboral y recreativa del hombre, convirtiéndose en una monumental plataforma para compartir información de todo tipo. Bien, ahora veremos el concepto de globalización, el cual es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este tipo de proceso ha hecho del mundo una aldea. Bien, ahora veremos el concepto de terrorismo, el cual es el uso sistemático del terror, utilizando por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus
objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Ahora veremos el concepto de unipolaridad, el cual es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar, y la hegemonía es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. La revolución digital es un fenómeno que lleva experimentando la sociedad desde 1950, esto a partir de la aparición de nuevas tecnologías digitales, así como de su implantación en la empresa, lo que ha provocado un cambio disruptivo en la sociedad y la economía. ¿Por qué surgió la globalización? En la actualidad se reconoce que la globalización surgió en primer lugar con los procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales del siglo XIX. ¿A quién se debido los ataques terroristas del siglo XX? En el siglo XX el terrorismo continuó siendo asociado con una gran variedad de grupos anarquistas, socialistas, fascistas y nacionalistas. Muchos de ellos apoyaban en las luchas anticoloniales. Algunos eruditos también eran etiquetados como terroristas y acusados de violencia sistemática. El Estado los amenazaba constantemente. Tal es el ejemplo de la Unión Soviética. Está en la lista, y la alemana nazi, donde los eruditos eran tachados de terroristas y eran perseguidos. ¿Qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? La expresión mundo multipolar particularmente designa y caracteriza el tipo actual del sistema internacional en oposición al mundo bipolar o de la Guerra Fría, este último destacando y potenciando la oposición entre los Estados Unidos y la URSS como las únicas y verdaderas superpotencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Suma a las tecnologías existentes la tecnología digital, el desarrollo de los ordenadores, así como todo lo relacionado con los componentes tecnológicos, provocó que a finales de la década de 1950 se comenzasen a incorporar herramientas digitales a los procesos industriales. Por último voy a decir unas frases de mi aprendizaje. La globalización integra los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. El terrorismo surge en el siglo XX y continúa afectándolos en la actualidad. La unipolaridad es una forma de ordenamiento mundial. La revolución digital creó las nuevas tecnologías que hoy en día existen. Bueno, y hasta aquí llegó todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.